1562 ocurrió uno de los crímenes intelectuales más devastadores de la historia humana. En el convento de San Miguel Arcángel en Maní, en la actual Yucatán, México, el fraile franciscano Diego de Landa ordenó y ejecutó lo que él mismo documentó en sus propios escritos como un auto de fe en el que fueron destruidos 27 rollos de jeroglíficos mayas y más de 5.000 ídolos. Landa escribió en su crónica Relación de las cosas de Yucatán que los libros no contenían más que superstición y falsedades del demonio, y que los hizo quemar para apartar a los indios del error. En esa hoguera ardieron siglos de astronomía, medicina, historia, calendarios, y según los propios mayas que observaron la destrucción y lloraron lo que los testimonios de la época describen como el llanto más desconsolado que los españoles hubieran presenciado, los registros de todo lo que vendría después. Pero no todos los códices ardieron en Maní, y lo que sobrevivió, más lo que los investigadores han podido reconstruir de lo que se perdió, revela algo sobre 2026 que Diego de Landa nunca imaginó que seguiríamos discutiendo casi 500 años después. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender lo que los códices mayas revelan sobre 2026, primero necesitas entender qué eran los códices y por qué su destrucción fue tan catastrófica en términos del conocimiento que contenían. Un códice maya era un libro plegado en forma de acordeón, elaborado sobre papel de corteza de árbol de ficus llamado amate, cubierto con una fina capa de estuco blanco y escrito con una tinta de origen vegetal en el sistema de escritura más sofisticado que desarrolló cualquier civilización del continente americano antes de la llegada europea. Los glifos mayas no eran simples pictogramas, eran un sistema logosilábico, una combinación de glifos que representaban palabras completas y glifos que representaban sonidos silábicos, similar en complejidad al japonés o al chino antiguo. Descifrar ese sistema llevó siglos. No fue hasta la segunda mitad del siglo XX, con los trabajos pioneros de la lingüista Tatiana Proskouryakov y el epigrafista Yuri Knorosov, que la escritura maya comenzó a ser verdaderamente leída y no solo interpretada de manera aproximada. De todos los códices que existieron, solo 4 sobrevivieron completos a la destrucción colonial. El Códice de Dresde, conservado en la Biblioteca Estatal de Sajonia en Alemania y considerado el más completo y sofisticado de los 4, contiene tablas astronómicas de Venus, tablas de eclipses y almanaques rituales de una precisión que asombró a los astrónomos modernos que los verificaron. El Códice de Madrid, guardado en el Museo de América en Madrid, contiene almanaques rituales y textos ceremoniales. El Códice de París, en la Biblioteca Nacional de Francia, incluye información sobre Catunes, los períodos de 20 años del calendario maya, y el Códice de Grolier, cuya autenticidad fue debatida durante décadas hasta que un estudio publicado en 2016 en la revista Maya Archaeology, con análisis de radiocarbono incluido, confirmó que es genuino y que es el libro más antiguo que se conoce en el hemisferio occidental, con aproximadamente 900 años de antigüedad. Estos 4 son lo que quedó, pero los investigadores que han estudiado las referencias cruzadas en esos 4 códices, en las inscripciones monumentales y en los textos coloniales que preservaron tradición oral maya, han podido reconstruir parcialmente qué tipo de información contenían los libros destruidos. Y es en esa reconstrucción parcial donde aparece el material más relevante para entender qué revelan los textos mayas sobre 2026. Porque los 4 códices supervivientes, especialmente el de Dresde, contienen índices y referencias a información que claramente formaba parte de textos más extensos que ya no existen. Son como los capítulos de un libro que conservan las notas a pie de página citando capítulos que fueron destruidos. Y a través de esas notas a pie de página se puede reconstruir, al menos parcialmente, el contenido de lo que se perdió. Hay que entender que la destrucción no fue un evento único. El auto de fe de Maní en 1562 fue el más documentado y el más conocido, pero no fue ni el primero ni el último. Antes de Maní, el obispo Juan de Zumárraga ordenó en 1530 la quema de todos los libros y pinturas aztecas que pudo encontrar en Texcoco, destruyendo en ese solo evento una biblioteca que los propios testigos describieron como equivalente en tamaño a las colecciones de los grandes monasterios europeos.
El cronista indígena Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, bisnieto del último rey de Texcoco, escribió décadas después que lo que se destruyó en esa quema incluía registros históricos y astronómicos que cubrían más de 3 siglos de observación sistemática del cielo. Después de Maní, la destrucción continuó de manera más gradual pero no menos efectiva. La evangelización sistemática durante el siglo XVI y XVII fue acompañada de confiscaciones periódicas de objetos y textos que los frailes consideraban paganos. Las estimaciones más conservadoras de los historiadores especializados calculan que se destruyeron más de 90% de los textos mesoamericanos precolombinos. Lo que tenemos hoy es menos del 10% de lo que existió. Ese contexto de pérdida masiva hace que lo que sobrevivió sea todavía más valioso y su análisis todavía más urgente. El Códice de Dresde llegó a Europa de una manera que los investigadores todavía no han podido rastrear completamente. Aparece en los registros de la Biblioteca de la Corte de Dresde en 1739, cuando el bibliófilo Johann Christian Goetze lo adquirió en Viena de un comprador cuyo nombre no quedó registrado. ¿Cómo llegó de Yucatán a Viena? ¿Qué manos lo tocaron en los casi 2 siglos que median entre la conquista y su aparición en los registros europeos? Es un misterio histórico sin resolver. Lo que sí se sabe es que fue uno de los primeros textos mesoamericanos en ser estudiado con seriedad por académicos europeos. El explorador prusiano Alexander von Humboldt lo mencionó en sus escritos de principios del siglo XIX. Y el dibujante Lord Kingsborough lo reprodujo en sus Antiquities of Mexico, publicadas entre 1831 y 1848, una obra monumental de 12 volúmenes que costó a su autor tanto dinero que terminó en prisión por deudas. Personas que arriesgaron fortunas y libertades para preservar y difundir lo que quedó de ese conocimiento. El esfuerzo de siglos para recuperar lo que un día ardió en una hoguera de ignorancia. El investigador más importante en este campo de reconstrucción del conocimiento maya perdido es el arqueólogo y epigrafista Anthony Aveney, profesor de astronomía y antropología en la Universidad de Colgate en Nueva York, cuyo trabajo en arqueoastronomía mesoamericana lleva más de 4 décadas produciendo hallazgos que cambian la comprensión académica de lo que los mayas sabían sobre el cosmos. Aveney y sus colaboradores, trabajando con los 4 códices supervivientes y con las inscripciones de sitios como Palenque, Copán, Quiriguá y Chichén Itzá, han podido reconstruir un sistema de predicción astronómica que los mayas usaban para anticipar no solo eclipses y posiciones planetarias, sino lo que ellos llamaban períodos de transformación cualitativa del tiempo, momentos en que la naturaleza del ciclo cósmico cambiaba y con ella las condiciones de posibilidad de la vida humana. El Códice de Dresde es el más relevante para lo que estamos discutiendo. Sus tablas de Venus son el elemento más estudiado. Los mayas rastrearon el ciclo venusino de 584 días con una precisión de 2 horas por cada 500 años de observación, un logro que supera en exactitud a los datos astronómicos europeos de la misma época en varios órdenes de magnitud. Pero dentro del Códice de Dresde hay secciones que los investigadores llaman las páginas del diluvio, que describen ciclos de transformación global asociados con eventos astronómicos específicos. Estas páginas del diluvio no describen el fin del mundo. Describen lo que podría llamarse reconfiguración del ciclo, el momento en que un patrón de largo plazo llega a su conclusión y comienza otro. Y los cálculos internos del códice, según el análisis publicado por la investigadora Susan Milbrath de la Universidad de Florida en su libro Star Gods of the Maya, apuntan a una serie de coincidencias astronómicas en el período 2025-2026 como uno de esos momentos de reconfiguración. Específicamente, el Códice de Dresde contiene en sus páginas 51 a 58 un sistema de predicción de conjunciones planetarias que los mayas consideraban especialmente significativas. La coincidencia de Venus en su fase de estrella de la mañana con determinadas posiciones de Saturno y Júpiter era marcada con glifos de advertencia que los investigadores han traducido como tiempo de grandes señales. En 2025, Venus, Saturno y Júpiter alcanzaron una configuración de alineación que los astrónomos modernos han podido verificar como coincidente con los cálculos del códice para lo que los textos llaman el año del umbral. No un año de catástrofe. Un año en que el umbral está abierto, en que los caminos se bifurcan con mayor claridad que en los años ordinarios del ciclo.
pero lo que los códices quemados por Diego de Landa contenían que no está disponible en los 4 supervivientes es el material que los investigadores identifican como especialmente doloroso en su pérdida. Los testimonios de los propios mayas yucatecos, recogidos por frailes que entendían algo de la cultura que estaban destruyendo, entre ellos el mismo Diego de Landa en su contradictoria relación, documentan que los libros quemados en Maní incluían lo que los sacerdotes mayas llamaban los libros de los catunes, registros de los 13 períodos de 20 años del ciclo completo con sus correspondientes descripciones de las características de cada período y sus implicaciones para la vida colectiva. Esos libros de los catunes, que habrían sido el equivalente maya de un análisis histórico profético de los ciclos del tiempo, no existen en ninguna biblioteca del mundo. Ardieron en 1562. Lo que sí sobrevivió en versión parcial son los textos coloniales del Chilam Balam, los libros que los mayas transcribieron en escritura latina en los siglos XVI y XVII para preservar la tradición oral, que de otro modo también se habría perdido. Los distintos Chilam Balam, de Chumayel, de Tizimín, de Maní, de Ixil, de Cahua y otros, conservan fragmentos de los libros de los catunes en una forma que mezcla la tradición maya original con influencias del pensamiento colonial europeo, lo que complica su interpretación pero no invalida el conocimiento astronómico y calendárico que preservan. Y es en los Chilam Balam donde encontramos las descripciones más específicas de lo que los mayas esperaban del período que ellos ubicaban en el Catún, que va de 2012 a 2032. El Chilam Balam de Tizimín, que el investigador Munro Edmondson de la Universidad de Tulane tradujo y analizó en su estudio de 1982, The Ancient Future of the Itza, contiene una descripción del Catún 4 Ahau, el período de 20 años que los mayas identificaban con el fin del gran ciclo de Bactunes y el inicio del siguiente, que describe eventos de una especificidad que resulta inquietante. El texto dice: en la traducción de Edmondson, que en ese Catún será el tiempo del doblegamiento de los hombres fuertes, que habrá señales en el cielo que todos verán, que el agua y el fuego se mezclarán en el mundo, y que los jóvenes ya no encontrarán el camino que sus padres les señalaron. Son 4 descripciones, y las 4 tienen correlatos verificables en la realidad de 2025 y 2026. Deja tu like, suscríbete y comparte. Sí, el doblegamiento de los hombres fuertes. En 2024 y 2025, los sistemas de poder que parecían más sólidos e inamovibles mostraron fisuras que habrían parecido imposibles una década antes. El dólar estadounidense, que desde Bretton Woods en 1944 era la moneda de reserva global incuestionable, vio en 2024 cómo el porcentaje de reservas internacionales en dólares cayó por debajo del 60% por primera vez desde que el Fondo Monetario Internacional lleva registros de esa estadística. La OTAN, que se presentaba como la alianza más poderosa de la historia, debatió abiertamente en sus cumbres de 2024 y 2025 sus propias limitaciones frente a actores que no seguían las reglas del tablero geopolítico que la alianza había diseñado. Los grandes bancos globales que sobrevivieron la crisis de 2008 enfrentaron en 2023 la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank, los 2 mayores colapsos bancarios en Estados Unidos desde 2008, con la diferencia de que esta vez ocurrieron en 48 horas cada uno, exponiendo la fragilidad de un sistema financiero cuya velocidad de contagio en la era digital supera la capacidad de respuesta de los reguladores diseñados para el siglo XX. Los hombres fuertes, los sistemas poderosos, se doblegaron. No cayeron. Se doblegaron, que es exactamente lo que dice el texto. Las señales en el cielo que todos verán. Ya las mencionamos. La tormenta geomagnética de mayo de 2024, con auroras boreales visibles desde latitudes sin precedente histórico. Pero hay más. En 2023, el telescopio espacial James Webb, el instrumento óptico más poderoso que la humanidad ha construido jamás, comenzó a enviar imágenes del universo con una resolución y una profundidad temporal que desafían modelos cosmológicos establecidos. El James Webb detectó galaxias que no deberían existir según los modelos actuales de la formación del universo temprano, galaxias demasiado maduras para haber alcanzado ese desarrollo en el tiempo disponible según la cosmología estándar. La comunidad científica describió estos hallazgos como potencialmente revolucionarios para la comprensión humana del cosmos.
Señales en el cielo que todos vieron a través de los millones de personas que siguieron las imágenes del web. Señales que los astrónomos mismos describen como perturbadoras en el mejor sentido posible. Perturbadoras porque abren preguntas que no sabemos cómo responder todavía. El agua y el fuego que se mezclan en el mundo. Hemos hablado de los océanos que se calientan, de las sequías históricas y las inundaciones récord que coexisten en el mismo mundo en el mismo año. Pero hay un fenómeno específico de 2024 que ilustra esa descripción con una literalidad que resulta imposible de ignorar. Las inundaciones devastadoras del sur de Brasil en mayo de 2024, causadas por lluvias históricas que cayeron sobre un estado que llevaba años sufriendo sequías alternantes. El mismo estado de Río Grande do Sul que había perdido cosechas por falta de agua en 2021 y 2022 fue arrasado en 2024 por el exceso de agua. Más de 150 personas murieron. Más de 400.000 fueron desplazadas. El agua y el fuego de la atmósfera sobrecalentada mezclándose en el mundo visible con consecuencias documentadas. Medidas, fotografiadas, lamentadas y luego parcialmente olvidadas porque el ciclo de noticias siguió girando. Los jóvenes que ya no encuentran el camino que sus padres les señalaron. Esta es la más difícil de las 4 descripciones para procesarla sin emoción, porque es la más cercana a la experiencia cotidiana de millones de personas en Latinoamérica y en el mundo. La generación nacida entre 1995 y 2010, los llamados Centennials o Generación Z, es la primera en la historia moderna de la región que no puede aspirar razonablemente al nivel de vida que tuvieron sus padres siguiendo el camino que sus padres siguieron. Estudiar, trabajar, ahorrar, comprar una casa, formar una familia. Ese camino, que fue el mapa de vida de varias generaciones, está bloqueado para la mayoría de los jóvenes latinoamericanos en 2026 por la combinación de inflación estructural, precariedad laboral, crisis habitacional y deuda educativa que caracteriza a las economías de la región. Las encuestas del Banco Interamericano de Desarrollo publicadas en 2024 muestran que menos del 30% de los jóvenes latinoamericanos entre 18 y 30 años cree que su situación económica será mejor que la de sus padres. El texto del Chilam Balam no describe esto como tragedia sin salida. Lo describe como el momento en que los jóvenes necesitan encontrar su propio camino porque el camino heredado ya no funciona. Eso es diferente. Eso es un diagnóstico que contiene la semilla de la transformación. Y aquí hay algo importante que agregar sobre esa generación que los textos mayas del Chilam Balam parecen haber visto venir. No es solo que no encuentren el camino de sus padres. Es que están construyendo caminos propios con una creatividad y una velocidad que no tiene precedente histórico en la región. La economía informal creativa de América Latina, que incluye desde emprendimientos digitales de artesanía hasta cooperativas de economía solidaria, desde comunidades de agricultura urbana hasta redes de trueque y economía colaborativa, creció en los últimos 5 años a tasas que ningún modelo económico convencional predijo. Los jóvenes que no pueden acceder al mercado laboral formal están creando mercados propios que en algunos casos son más dinámicos, más innovadores y más sostenibles que los formales que les cerraron las puertas. Eso también está en el texto maya. El momento en que los jóvenes buscan su propio camino no es el colapso sino la reinvención. No el fin sino el inicio de algo que todavía no tiene nombre oficial, pero que ya existe y que crece. Ahora quiero hablar de algo que ningún análisis honesto de los códices mayas puede omitir. Los 4 códices supervivientes, el de Dresde, el de Madrid, el de París y el de Grolier, no son textos de profecía en el sentido en que usualmente entendemos esa palabra. Son textos de cálculo, de registro, de predicción basada en astronomía y en la observación de patrones históricos. Los mayas no creían que el futuro estuviera completamente determinado. Creían que ciertos momentos del ciclo tenían características predisponentes, que hacían más probable ciertos tipos de eventos, de la misma manera en que un climatólogo puede decir que un año del Niño tiene mayor probabilidad de lluvias intensas en ciertas regiones. La predicción maya no era un decreto del destino, era un análisis probabilístico de ciclos. Y ese tipo de predicción puede ser equivocado en detalles específicos y correcto en tendencias generales. Lo que resulta más notable de los textos mayas supervivientes
y que presumiblemente era aún más detallado en los textos destruidos, es que para cada período de transformación identificado en los ciclos calendáricos ofrecían no solo una descripción de lo que era probable que ocurriera, sino también lo que los investigadores llaman el Consejo del Catún, las acciones y actitudes que una civilización debía adoptar para navegar ese período de transformación de la manera más constructiva posible. El Consejo del Catún para el período que los textos asocian con 2012-2032 incluye 4 elementos que el Chilam Balam de Chumayel describe con claridad. Honrar a los ancestros sin quedarse atrapado en el pasado, cuidar la tierra como si fuera el cuerpo propio, mantener los vínculos comunitarios cuando todo empuje hacia el aislamiento y mirar las señales del cielo no con terror sino con curiosidad inteligente. 4 consejos, 4 actitudes, ninguna sobrenatural, ninguna que requiera ser maya para practicarla. El crimen de Diego de Landa en 1562 no fue solo cultural ni histórico, fue epistemológico. Destruyó una manera de conocer el mundo que la humanidad todavía no ha terminado de recuperar. Los 4 códices supervivientes son fragmentos de un sistema de conocimiento que en su totalidad era capaz de cosas que seguimos sin entender completamente. La precisión astronómica del Códice de Dresde supera lo que los instrumentos europeos de la época podían producir. Las tablas de Venus del Códice son más exactas que las que los astrónomos europeos calcularon con telescopios casi 2 siglos después. Eso significa que lo que ardió en Maní en 1562 no era superstición. Era ciencia, ciencia de una tradición diferente, con categorías conceptuales diferentes, con objetivos diferentes a los de la ciencia occidental moderna, pero ciencia en el sentido de observación sistemática, acumulación de datos y construcción de modelos predictivos verificables. Y esa ciencia incluía lo que los mayas sabían sobre 2026. Lo que resulta aún más notable es que esa ciencia maya no estaba guardada exclusivamente en los libros que ardieron. Estaba también en la arquitectura de sus templos, en los ciclos que los sacerdotes mayas transmitieron de generación en generación, de manera oral incluso cuando la escritura fue prohibida, y en las comunidades indígenas que hasta hoy practican el calendario ceremonial con una continuidad que ha sobrevivido casi 500 años de presión colonial y evangelizadora. Los Ajóric y Jab, los guardianes del tiempo en las comunidades maya quiche de Guatemala, siguen llevando el Cholquij, el calendario sagrado de 260 días, con la misma exactitud con que sus ancestros lo llevaban cuando Diego de Landa encendía su hoguera en Yucatán. El conocimiento que no pudo ser quemado porque estaba en las mentes y en los cuerpos de los que lo sabían sobrevivió. Y ese conocimiento sobreviviente, combinado con los fragmentos que los 4 códices conservan, produce una imagen del período que estamos viviendo en 2026 que es difícil de desestimar como mera coincidencia. La pregunta que inevitablemente surge es, si los códices quemados contenían información específica sobre este período, ¿qué parte de esa información podemos recuperar y qué parte se perdió para siempre? La respuesta honesta es que una parte significativa se perdió para siempre. El fuego de Maní fue definitivo en ese sentido, pero la otra parte, la que sobrevivió en los 4 códices, en las inscripciones monumentales, en los textos coloniales y en la tradición oral de las comunidades mayas, que nunca dejaron de practicar sus conocimientos, aunque tuvieran que hacerlo en secreto durante siglos de colonización, esa parte dice esto, que el período que estamos viviendo en 2026 es el más significativo desde el inicio del último gran ciclo, que las señales que lo caracterizan son verificables para cualquiera que esté dispuesto a mirarlas sin filtro, y que lo que ocurre en este período no está determinado sino abierto, bifurcado, esperando la orientación que le den las decisiones conscientes de quienes lo habitan. Hay un dato final que quiero dejarte antes del cierre porque me parece que lo resume todo mejor que cualquier análisis académico. En 2019, un equipo de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México descubrió en una cueva, cerca de Chichén Itzá, una ofrenda ritual que los expertos datan en aproximadamente el siglo IX de nuestra era. Entre los objetos encontrados había fragmentos de un libro que el calor y la humedad habían destruido casi por completo, pero del cual sobrevivieron algunos fragmentos de la cubierta de madera con incrustaciones de jade. Los análisis de esos fragmentos sugieren que el libro era un ejemplar del tipo de texto que los investigadores llaman libro de Catunes, exactamente el tipo de texto que Diego de Landa destruyó en Maní.
No se puede leer, no se puede recuperar su contenido, pero su existencia, encontrada por casualidad en una cueva sellada siglos antes de que los españoles llegaran, prueba que los mayas guardaban copias de sus textos más importantes en lugares donde sabían que estarían seguros. La pregunta que ese hallazgo deja suspendida en el aire es cuántas otras cuevas, cuántos otros escondites sellados por manos que sabían lo que estaba por venir, siguen esperando a ser encontrados. El conocimiento que los mayas no quisieron que se perdiera no está todo en los libros que sobrevivieron ni en los que ardieron. Parte de él todavía espera. Diego de Landa quemó los libros en 1562 porque tenía miedo de lo que contenían. Ese miedo era, a su manera retorcida, un reconocimiento del poder de esos textos. 5 siglos después, los fragmentos que sobrevivieron siguen generando conversaciones como esta. Siguen produciendo preguntas que los datos de 2026 no pueden responder fácilmente. Siguen señalando hacia una comprensión del tiempo y de la historia humana que la civilización occidental no ha logrado igualar con sus propios métodos. Lo que los códices mayas revelan sobre 2026 no es una profecía de catástrofe ni una promesa de salvación. Es un mapa de un umbral, un mapa parcial, dañado por el fuego de la ignorancia colonial, pero todavía legible en sus líneas esenciales. Estamos en el umbral. El mapa dice que la dirección que tomemos depende de nosotros, y esa afirmación, que tiene 500 años de antigüedad más los siglos que la precedieron, sigue siendo la más radical y la más esperanzadora que cualquier texto profético podría ofrecer. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.